Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 apóstoles y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Buenos días. ¿Cómo han pasado la semana? La liturgia de la palabra nos sigue enseñando acerca del servicio. Fíjense que todos estos domingos anteriores, la palabra de Dios gira en un aspecto del servicio, para ayudarnos a nosotros los cristianos a comprender la verdad del servir o la verdad del servicio, comprender la verdad de la vida. Hemos estado comentando que a mayor profundidad, mayor altura. A mayor profundidad, mayor altura. Si yo quiero ser grande, si yo quiero alcanzar lugares altos, entonces comienza entrando dentro de ti mismo, lo más profundo que puedas en ti mismo, y serás grande. Porque la mejor guerra que podemos ganar en el mundo es conquistarnos a nosotros mismos. A mayor profundidad, mayor altura. Hemos comentado también que el que acepta a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y se hace discípulo de Cristo y va aprendiendo a ser cristiano, va logrando vivir otro nivel de vida. El cristiano vive en otro nivel. Ese otro nivel no lo podemos ver como superioridad. No lo podemos ver como una superioridad, sino que vivo la vida a ejemplo del Hijo de Dios. Y la vida del Hijo se resume en servicio. Por lo tanto, el cristiano está llamado a vivir en otro nivel, y ese nivel se llama servir. Cuestión que nos cuesta comprender. Estamos hablando de cosas profundas y tenemos que pedirle a Dios que nos conceda la gracia de escucharlas, de reflexionarlas, de interiorizarlas para poderlas realmente comprender. Por lo tanto, estamos hablando del servicio. En el Evangelio dice Jesús a los discípulos: el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan,
sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Ahí está la clave del tema de hoy, o de la reflexión de hoy. Hemos venido hablando que se necesita, para servir, se necesita la libertad, ser libre. Yo en mi libertad decido servir. El servir es un acto de libertad. Suelo decir yo, obligado ni el cielo. Es la libertad. La libertad es un elemento fundamental en el servicio. Servir por libertad. La libertad. Hay un pasaje del Evangelio donde Jesús dice: a mí nadie me quita la vida. Soy yo quien la da libremente. La libertad. La libertad. A mí nadie me quita la vida. Soy yo quien la da libremente. La libertad. Ahora, ¿cuál es la última libertad que nos queda a nosotros? ¿Cuál es la última libertad que nos queda a nosotros? A nosotros nos pueden quitar la libertad de desplazarnos. Nos las pueden limitar. En una cárcel, me encierran en una casa, me controlan el combustible, me limitan mi libertad de tránsito. Está bien, me la limitaste. A mí me pueden limitar mi libertad hacia la economía. Me la pueden limitar. Mi crecimiento económico, mi libertad de trabajar por mis bienes, me los pueden limitar. Me pueden limitar incluso el hablar. Usted se calla. Usted no habla. Usted no opine. Y yo con la prudencia me callo la boca. Por prudente. Me pueden limitar esa libertad. Pero la última libertad no me la pueden quitar. ¿Cuál es la última libertad? La actitud es la última libertad. Yo decido qué actitud tomar frente a. Eso no me lo quita nadie. Es mi actitud, la actitud que yo tomo frente a una situación concreta es mi última libertad. Nadie me quita a mí la capacidad de decidir qué actitud tomar. En el servicio es fundamental la libertad, pero sobre todo la última libertad. Yo decido qué actitud tomo en el momento de servir. Hay un cuento del padre Ricardo Bulme, quizás algunos de ustedes lo conocen, donde él fue a una casa de retiro de religiosas y las religiosas tenían un geriátrico atendiendo a personas adultas. Y él tenía que desayunar y esperar que las hermanas hicieran la revista, el chequeo médico, el aseo, la comida, y eso de las 9, 10 de la mañana, él daba la charla religiosa. Y él dice que se colocaba a caminar todos los días en un pasillo
a esperar que las hermanas estuvieran desocupadas. Y todos los días veía a una religiosa limpiándole el rabo a un anciano. Todos los días. Pasaba, veía a la religiosa. Martes, limpiándole el rabo. Miércoles, limpiándole el rabo. Jueves, limpiándole el rabo. Viernes, limpiándole el rabo. Y el viernes llegaron las confesiones. Y llega la religiosa a confesarse. Y el padre dice, bingo, llegó la mujer. Y después que la confiesa, le dice, hermana, le voy a poner una penitencia. ¿Cuál, padre? No le limpie más el rabo al viejo. Y la monja se sorprende. ¿Cómo que no? Si hay que hacerle el aseo personal. No, la penitencia es que no le limpies más el rabo al viejo. Y le dice, no comprendo. Mujer, es que lo haces de mala gana. Se te ve que no lo haces con amor. Si no lo vas a hacer con amor, no lo hagas. Y llegó el día sábado y el padre vuelve a caminar al pasillo y vuelve a ver a la monja limpiándole el rabo al viejo. Pero esta vez, alabaré, 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 alabaré. La última de las libertades es la actitud. La actitud que tú tomas frente a una situación, nadie te la puede quitar. Nadie te la puede robar. Por eso es que San Pablo dice, Cristo nos liberó para que fuéramos libres. Esto es importante en el servicio. En el Evangelio, nosotros vemos o leemos en el Evangelio refiriéndose a Jesús que dice, por donde pasaba haciendo el bien. Jesús se dedicó a servir al hombre en sus necesidades materiales, espirituales, multiplicó el pan, acompañó, comió, pasó haciendo el bien. Y nosotros también servimos. Y muchas veces por donde pasamos haciendo el bien. Y compartimos el pan, compartimos la ropa, ayudamos económicamente, consolamos, acompañamos. Eso es una forma de servir. Pero hay un momento del servir que alcanza la cúspide. ¿Cuál es el momento más culme del servicio? Es el sufrimiento. El sufrimiento. Estamos hablando hoy del servicio. Sufrir, sentir dolor, también es una forma de servir. Y llegar a ese nivel de comprensión, tendrá que venir el Espíritu Santo a ayudarnos. Entender que el sufrimiento también es una forma de servir. Vean la primera lectura del día de hoy, del profeta Isaías. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento cuando entregue su vida como expiación. La palabra que me llama la atención acá es triturar. Triturar. ¿Quién tritura? El sufrimiento. El sufrimiento nos doblega. El sufrimiento nos parte. El sufrimiento nos destroza.
Pero triturar significa que está siendo transformado para algo mejor. El trigo se tritura para que se convierta en pan y convirtiéndose en pan sea alimento para. Por lo tanto, la primera función de servicio del sufrimiento es para quien lo padece, para transformar su vida, para hacerla mejor. Y hay que tener clara conciencia que el sufrimiento es una realidad humana. Todos, sin excepción, todos vamos a tener momentos de sufrimiento, momentos de dolor. Y esos momentos de dolor van a hacer en mí una mejor persona. Ese sufrimiento va a hacer en mí que yo tenga una mejor comprensión de la vida. Ese sufrimiento puede producir en mí un análisis de cómo yo he venido viviendo mi vida y desde ese momento he cambiado mi forma de vivir. Por lo tanto, el sufrimiento tiene la capacidad de servir en la transformación. Es la visión cristiana del sufrimiento. Los médicos tienen una visión del sufrimiento, una visión biológica, neurológica, tienen una visión del sufrimiento que es muy válida. Los psicólogos también tienen una visión distinta del sufrimiento. El sufrimiento psicológico, el sufrimiento moral, ellos tienen una comprensión del sufrimiento. Nosotros los cristianos tenemos también una visión del sufrimiento. Y esa visión la hemos aprendido de Cristo, porque Él sufrió. La pasión y la muerte la padeció. Y no solamente allí sufrió Cristo, antes sufrió mucho Cristo. Por lo tanto, el sufrimiento es una forma de servir. Dice el profeta, por medio de él prosperarán los designios del Señor. Y vean lo que dice aquí, por las fatigas de su alma. A veces nosotros sentimos dolor en el músculo, en el hueso, en la articulación, en el nervio. Pero hay personas que sienten el dolor en el alma. Un dolor en el alma, me duele el alma, se me ha partido el alma, me has lastimado el alma. Ya no tengo ganas de vivir. He perdido la ilusión. ¿Ves? Por la fatiga de su alma. A ese nivel llega el sufrimiento. Dice, verá la luz y se saciará. Con su sufrimiento justificará mi siervo a muchos. Por lo tanto, el sufrimiento no solo me sirve a mí, sino que sirve al otro. Mi sufrimiento ayuda al otro a ser mejor, a crecer, a madurar, a alcanzar sus metas. Y allí podemos ver a mamá y a papá. ¿Cuánto no ha sufrido mi papá para que yo tenga vida, para que yo tenga salud, para que yo tenga bienestar? ¿Cuántos sufrimientos? ¿Cuánto sufrimiento no ha padecido mi mamá para que yo tenga vida, para que yo tenga ropa, para que yo tenga bienestar, para que yo tenga educación, para que yo tenga principios, para que yo sea una persona buena? ¿Cuánto sufrimiento? Que a veces los hijos ni cuenta nos damos cuando sufren los viejos. Pero el sufrimiento de ellos es mi salvación. Por lo tanto, el sufrimiento tiene un carácter de servicio. Pero servir desde el sufrimiento se necesita una fe profunda, que es lo que leíamos hace domingos atrás con aquel profeta
que hablaba de los malvados y de los impíos, que recibía golpes y humillaciones y decía, pero Dios endureció mi rostro, el sufrimiento lo hizo crecer. Entender el sufrimiento como servicio es una gracia propia del cristiano, es una visión cristiana. Cuando yo voy descubriendo en la vida que el sufrimiento es una forma de servir, empiezo yo a darle más sentido a mi vida. Porque yo no sufro por sufrir. Yo no aguanto dolor por aguantar dolor. No, mi sufrimiento, mi dolor tiene un propósito, tiene un fin, tiene un sentido en la vida. Por lo tanto, el sufrimiento es la maestra del sentido, es la maestra del propósito en la vida. Cuando no hay ese sentido, cuando no hay ese propósito y llega el sufrimiento, la humanidad se decae. Y es ahí cuando optan por el suicidio asistido. Es cuando optan por la eutanasia, donde dicen, no aguanto el dolor, no aguanto el sufrimiento y decido que los médicos me quiten la vida. Esas personas, su fe no ha descubierto al sufrimiento como servicio. Ofrecer mis dolores no solo por mi propio bien, sino por el bien del otro. Decir, Señor, este dolor, esta limitación, esta fatiga, este cansancio, te lo ofrezco a ti. El sufrimiento se une al sufrimiento de Cristo. Y es lo que nos enseña el apóstol Pablo. San Pablo dice, uno mis dolores a los dolores de Cristo para la salvación de los mundos. Por lo tanto, mi mejor servicio es el sufrimiento. O cuando me toque el sufrimiento, convertirlo en un servicio. Sufro por los enfermos, sufro por los pecadores, sufro por la conversión. De allí nuestros hermanos enfermos para nosotros son una fuente de gracias impresionante cuando ofrecen sus dolores. Desde estas palabras podemos entender un poco más la frase de la Madre Teresa de Calcuta. Hay que servir hasta que duela. Es decir, el dolor se tiene que convertir en servicio. Y nosotros decimos, frase tan bonita, pero cuando nos toca sufrir o cuando nos duele, echamos para atrás. Sí, hay que servir hasta que duela. Y tenemos a este santo, Carlos Acutis, que de un día a otro se le diagnostica una leucemia, de las peores leucemias, de un día para otro. Una leucemia que en 4, 5, 6 días lo iba a someter a unos fuertes dolores y le iba a arrebatar la vida en pocos días. Y en medio del dolor, cuando se entera de la enfermedad o del diagnóstico, él dijo lo siguiente: ofrezco mis sufrimientos por el Papa y por la Iglesia. Le dio un sentido al dolor, le dio un sentido al sufrimiento. Y es ahí donde vamos a conseguir una fuerza interior. Porque cuando me levante en la mañana yo voy a decir, gracias Dios porque me has dado un día más de vida. Gracias Dios porque me permite sentir el dolor y lo asocio al tuyo para la salvación de los hombres. Que las horas de dolor que yo padezco hoy sean para mi santidad y sean para muchos hombres que necesitan. Es ahí donde la vida cobra sentido.
Es ahí donde la vida realmente cobra sentido. Y nos dice el apóstol Pablo lo siguiente en la segunda lectura. Dice, en efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Y dice Pablo la invitación, acerquémonos por tanto con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Cristo, Dios se hace hombre en la persona de Cristo y Cristo padece el sufrimiento humano. Y eso lo podemos ver nosotros desde allá, desde el Monte de los Olivos, cuando sudó gotas de sangre y dijo, si es posible, aparta de mí el cáliz, pero no se haga mi querer, sino tu querer. Y asume el sufrimiento por la salvación de los otros. Y al final, una de sus palabras en la cruz dice, todo lo he hecho bien, todo se ha consumado, dice Jesús. Por lo tanto, Él entiende y comprende la verdad del sufrimiento. Por eso cuando yo estoy sufriendo me puedo acercar a Él, que es el trono de la gracia. Me puedo acercar a Él y tú dices, tú sabes lo mucho que duele, tú sabes lo mucho que cuesta, tú conoces mis dolores y mis sufrimientos y sabes que mi alma se cansa. Y como ya tú padeciste esto, vengo para que me ayudes. ¿Se acuerdan cuando Jesús se acercó a la mesa para la última cena? Que le dijo a los apóstoles, tengo una tristeza de muerte. Esa fue la expresión de Jesús antes de comenzar la última cena. Tengo una tristeza de muerte. Y cuando se lee en el Evangelio la palabra gracia significa ayuda. Señor, dame la gracia. Tradúcelo ahora por ayuda. Señor, dame la ayuda. Por eso dice aquí Pablo, acerquémonos por tanto con plena confianza al trono de la ayuda, al trono de la gracia, para recibir misericordia. Esa misericordia es para mí mismo. Él se va a compadecer de mis dolores. Él se va a compadecer de mis sufrimientos. Él me va a consolar. Él me va a mitigar mis dolores. Hallar la gracia y obtener la ayuda. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Y eso se lo podemos preguntar a las mamás que están aquí. ¿Cuántos momentos, madres, ustedes no han flaqueado? Y en esos momentos ustedes elevaron una sola frase a Dios. Ayúdame, Señor. Y enseguida sale Dios corriendo a auxiliarnos. De eso tenemos los testimonios de todas las madres. Por lo tanto, no estamos solos en el sufrimiento. De allí que humanamente nos nacen unas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que sufrir? En el sufrimiento me siento solo, siento soledad profunda en el momento del sufrimiento. Y aquí lo que Pablo nos quiere decir es, no estás solo. Dios está contigo en ese sufrimiento. Por eso el elemento de la fe. En mi sufrimiento no estoy solo. Tú no estás solo en tu sufrimiento. Dios está contigo en tu sufrimiento. Ahí está Dios contigo. Y quizás Dios no te quita el sufrimiento porque el sufrimiento está haciendo de ti una gran persona. Quizás Dios no te quita el sufrimiento porque va a recibir con agrado tus dolores para transformar la vida de muchos.
Esa es la visión cristiana del sufrimiento. Y llevar el servicio a un nivel elevado. No es solo partir el pan, no es solo dar la ropa, no es solo acompañar, no es hacerle obras buenas. Eso es servir, pero el servir no solo se limita a eso. Hay que llevar el servicio al nivel más alto, que es el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Y es ahí donde realmente habremos alcanzado profundidad. Profundidad. Amén. Nos pudiéramos preguntar, recordar, ¿se acuerdan de la prudencia? Pasado, presente, futuro. Nos pudiéramos preguntar los sufrimientos que yo he tenido en el pasado. ¿Qué me han dejado a mí? ¿Qué han hecho en mí? Triturar. ¿Qué han triturado en mí? ¿Qué han transformado en mí? Nosotros los llaneros decimos, no llores por la leche derramada. Párate, lleva a la vaca, toma agua para que mañana la ordeñes. Pero no te quedes allí mirando la leche derramada. Aquellos momentos de dolor, indistintamente la causa, pero aquellos momentos de sufrimiento, ¿qué transformación han hecho en ti? ¿A qué te invitaron esos momentos de sufrimiento? Y pregúntate hoy tenemos sufrimientos. Como nación tenemos muchas limitaciones que nos producen dolor. La emigración es un sufrimiento para ellos y para nosotros. Tenemos que preguntarnos los sufrimientos que yo estoy viviendo hoy, ¿qué transformación están haciendo en mí? Se suele escuchar decir, una vez que superemos estos momentos de parto en Venezuela, seremos 10 veces más esplendorosa como nación de lo que fuimos antes. Porque el sufrimiento nos está transformando. Nos está transformando el sufrimiento. Ahora, cuando llegue la hora de superar el sufrimiento y tú sigues con los mismos hábitos de antes, el sufrimiento, perdiste la oportunidad. Ahora, no solo pregúntate qué está haciendo en ti de bueno el sufrimiento. Preguntémonos ahora si estamos ofreciendo el sufrimiento. Si yo estoy dando un servicio con el sufrimiento. Si yo le digo, Señor, que estos dolores yo los ofrezco por mi patria. Estos sufrimientos de ver a mis hijos partir, este dolor, esta lágrima, te lo ofrezco por el crecimiento de ellos, para que el sufrimiento que ellos están padeciendo allá afuera los ayude a ser mejor persona, los ayude a crecer, los ayude a mejorar, los ayude a madurar, para que los haga buenos hombres, buenas mujeres. Cuando yo tenga un dolor, Señor, este dolor, este momento de enfermedad te lo ofrezco por los enfermos de Santa María, en especial por aquellos que se sienten solos, por aquellos que se sienten abandonados. Te ofrezco mi dolor, te ofrezco mi sufrimiento. Le doy un propósito, le doy un sentido al sufrimiento. De lo contrario, seremos masoquistas. Sufrir por sufrir. El cristiano no sufre por sufrir. El cristiano sufre por un sentido, por un motivo, por un propósito. Entonces pregúntate si tu dolor, si tu sufrimiento de hoy le estás dando un sentido. Y si no tiene sentido, bueno, avíspate y dale un propósito para que veas que vas a asumir el dolor con una actitud distinta, porque esa es la última de las libertades que nadie nos quita. La libertad de tomar mi actitud o determinada actitud frente a una situación concreta. Amén. Estos son niveles muy altos y que yo no llego para allá. He hecho un esfuerzo.
intelectual en tratar de hablar del sufrimiento y del servicio. Pero miren a la Madre Teresa de Calcuta. Les recomiendo que vean la película. Les recomiendo que vean la película del Padre Pío de Pietrelcina. Les recomiendo que vean la película La Pasión. Desde esta perspectiva, mirar esas películas, mirar esas historias, para que el Señor siga fortaleciendo en mí mi ser discípulo de Cristo y saber que como discípulo voy a servir en el sufrimiento. Que Dios nos acompañe. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna reflexión? A servir entonces, a servir, porque no hemos venido a ser servidos, sino que hemos venido a servir. Y hay que servir hasta que duela. Y eso no es ser masoquista. No se dejen engañar por este mundo que nos quiere robar la gracia del sufrimiento. Les invito a que nos coloquemos de pie.